a una emisión más de Raíces, Principios y Valores del PAN. En esta ocasión iniciaremos con una entrevista con una de las contendientes a la alcaldía de San Francisco de Borja, Adriana Hernández. Tuvimos una charla muy amena donde nos platicó de las altas y bajas durante su campaña. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Miriam. Qué gusto tenerte por acá en el Comité Directivo Estatal. Nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Y pues para iniciar nos gustaría que nos platicaras quién es Adriana Hernández. Muchas gracias, Miriam. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿quién es Adriana Hernández? Nací en el estado de Chihuahua. Crecí en el municipio de San Francisco de Borja. Ahí estudié hasta nivel bachillerato. Ahí estudié prácticamente la mayor parte de mi niñez y de mi vida. Y posteriormente pues me vine a estudiar a la ciudad de Chihuahua. Pues siempre estuve al lado de mis papás, de mis abuelos, me crié con ellos desde chiquita, desde los 3 años estuve viviendo con ellos. Entonces pues fui una niña muy, muy querida y pues muy feliz en el pueblo. Okay. ¿Tu familia es panista? Sí, desde que yo me acuerdo, pues siempre con las banderas del PAN ahí en casa. ¿Tienes alguna anécdota así de chiquita de algún momento específico del PAN? Siempre recuerdo desde chiquita, desde la primaria, yo creo que desde el kinder, mi papá siempre me llevaba a todas las campañas, entonces el fin de semana, los domingos yo ya sabía que era ir a las campañas en el tiempo de elecciones, entonces por ejemplo, en la primaria yo llevaba mis loncheras y mi bicicleta siempre estaban repletas de calcamonías del PAN. Entonces yo recuerdo que platicando con los niños, pues obviamente pues los niños no pueden votar o no podíamos votar, pero yo siempre les decía, y hay que votar por el PAN y votan por el PAN. Entonces se convirtió a lo mejor como en un juego en la primaria, pero pues siempre es algo que compartí muy de cerca con mi papá, porque mi papá siempre, desde que yo me acuerdo, desde que tengo memoria, pues él siempre fue panista. Okay. Se puede decir que lo llevas en la sangre. Yo creo que sí, sin darme cuenta, porque pues es algo que viví a lo largo de los años, pero pues nunca pensé estar tan dentro del Partido Acción Nacional. De lo que te acuerdas de esas campañas de cuando eras pequeña a lo que viviste acá, ¿qué similitudes había? Híjole, pues fue, sin duda lo viví desde una perspectiva diferente. Una de las primeras cosas o de las más importantes que viví y que me faltaron fue que ya no vivía mi papá. Entonces, mi papá falleció en octubre del 2020, entonces al momento ya de iniciar el proceso electoral, ya 2020-2021, pues él ya no me pudo acompañar. Entonces, pues sin duda fue, claro que lo recordaba como cuando estaba en la primaria, como cuando estaba chiquita, ese proceso, pero ya vivirlo de este lado, pues realmente y sin temor a equivocarme, sí ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida y más importantes. Vamos a poner en contexto a la gente. Adriana fue candidata a la alcaldía de San Francisco de Borja. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese momento en el que, cómo fue cuando se pusieron sobre la mesa los nombres de las personas que podían ser alcaldes? Cuéntanos. Híjole, fue un proceso que yo no me esperaba. Yo he estado como secretaria del ayuntamiento del municipio de San Francisco de Borja desde el 2016. Entonces, pues he estado conviviendo muy de cerca con la gente, atendiendo sus necesidades, compartiendo con ellos diferentes momentos. Entonces fue algo que no planeé, fue algo que se dio tal vez de forma natural. Entonces, al momento de que se empezaron a ver ya las candidaturas o los nombres, quién iba a ser, pues yo nunca me imaginé que iba a ser el género o que iba a ser mujer. Entonces no fue algo planeado, nunca estuvo en mi mente, a pesar de que mi papá siempre fue panista y de que fue un sueño que él tenía. Entonces nunca me lo dijo así directamente, pero más o menos unas 2 o 3 semanas antes de que él falleciera
fue algo que comentamos. Le digo, pues es que probablemente el género va a ser femenino o va a ser mujer, entonces pues la gente me está diciendo que pues que yo le entre, pues, que yo sea la candidata. Entonces la verdad es que yo tenía muchas dudas, entonces yo decía, bueno, pues no sé qué va a pasar. Y mi papá fue quien me animó. Entonces, por eso lo decidí y fue algo que realmente pues no estaba en mis planes. A lo mejor así debían ser las cosas. Yo creo que sí, yo creo que tenía que ser en el momento preciso y en el momento indicado. Y pues se dio de una forma muy, muy bonita, muy natural y pues eso hace, yo creo que se disfrute más. Okay. Lo disfruté muchísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo era un día normal de Adriana dentro de la campaña? Bueno, las campañas, y para quienes han estado y quienes han sido candidatos o han sido parte de una campaña, saben que pues no tiene principio ni fin. Entonces es desde que sale el sol o antes hasta las 4:30 de la mañana. Fue la última, lo más tarde que terminé, por ejemplo, un día en la campaña. Entonces era pues levantarte, cuando nos tocaba en localidad, por ejemplo, disfrutábamos mucho el traslado. Yo soy de la cabecera, entonces cuando íbamos a campaña a localidad, sí el camino se sentía una emoción antes de llegar. Entonces la gente ya te está esperando, entonces sientes muy muy bonito que te reciban, entonces lloras con la gente y es algo que le agradezco mucho a cada una de las personas que me recibieron en su casa, porque lloramos juntos, nos reímos juntos, disfrutamos juntos, entonces es un vaivén de emociones también. Son emociones muy bonitas. De repente te encuentras con casos muy tristes o conoces a la gente desde lo más profundo de su corazón. No sé, es algo muy bueno. ¿Cuál era el pensamiento más recurrente de Adriana en esos traslados? Pues eran muchos, ¿no? Pero uno de ellos era porque cuando estás a lo mejor en el apuro de visitar y la siguiente casa y a lo mejor este evento y tenemos que hacer esta otra actividad, pues a lo mejor lo vives muy apresurado, pero en el traslado es cuando te acuerdas y piensas precisamente, estoy aquí, o sea, soy candidata al Partido de Acción Nacional, estoy representando a mi municipio, entonces es cuando realmente a lo mejor estás contigo mismo o piensas muchas cosas que te traen al momento presente también y todo lo que has vivido para llegar hasta ese punto. ¿Cuáles crees que han sido tus principales logros? Ahorita que comentas todo lo que me ha llevado a llegar a ese momento, ¿cuáles fueron tus hitos? ¿Cuáles son estos principales logros de Adriana que te llevaron a ese momento? Yo creo que pienso que fueron de una forma muy, muy genuina, ¿no? Porque como te comenté, fue algo que realmente no planeé, pero yo creo que el contacto directo con la gente, el lograr crear ese vínculo desde el puesto donde yo estuve, y a lo mejor cuando vas caminando por la calle o cuando vas a la tiendita de la esquina, entonces el mayor logro que yo sentí que se dio para llegar a ese punto fue precisamente el vínculo que creé con la gente de una forma muy, pues muy natural, o sea, no para llegar a ser candidato, para llegar a ser alguien, sino porque realmente tienes ese cariño por tu gente y por el pueblo que te vio crecer. Entonces, ese es uno de los principales. Okay. En esta contienda, pues no te tocó salir vencedora. ¿Cuál es el anhelo que se queda dentro de ti? ¿Qué es lo que aprendiste durante la campaña y decías, si yo gano, voy a hacer tal o cual? ¿Qué se quedó ahí en el aire? Híjole, muchas cosas. Principalmente el apoyar y ayudar a la gente. Entonces, realmente no hay otra oportunidad de convivir tan de cerca y de sentir tan de cerca a la gente como visitarlos en sus casas. Entonces,
ahí es donde conocí realmente las necesidades, no en general a lo mejor del pueblo o del municipio como tal, sino ya en lo particular. Cada una de las personas, qué es lo que siente, qué es lo que necesita, qué es lo que le duele. Entonces, aprendí muchas cosas y una de ellas es que quiero seguir ayudando a la gente desde la trinchera, desde donde me encuentre. Es algo que quiero hacer, quiero seguir haciendo en la oportunidad que se pueda y pues es donde. Ahora sí que aplicaste la frase esta de no quiero que me toque, pero si me toca, quiero, ¿no? Entonces le entraste al quite. ¿Lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer. ¿Sí? Sí lo volvería a hacer. Como te digo, no es algo a lo mejor planeado de que en la siguiente o en la siguiente, o sea, pero sí realmente lo viví muy intensamente. Durante toda la campaña siempre fui yo misma. Entonces es algo que valoro también mucho de la gente, que me hayan aceptado y que me hayan brindado su cariño por ser quien soy, que confiaran en mí. Estoy infinitamente agradecida con la gente y los quiero mucho. Se siente un cariño muy especial y muy importante. Y la pasé muy bien. Entonces otra de las cosas que aprendí es que hay que disfrutar el camino independientemente de la meta o el lugar al que quieres llegar. Entonces lo disfruté demasiado y me quedo con ese sabor de boca tan delicioso. Y lo dije en la campaña, antes de saber el resultado y cuando estábamos, no sé, a 3 semanas, yo decía, es que no quiero que se acabe la campaña, o sea, la estoy disfrutando demasiado y sí da un poco de nostalgia ya los días en los que ya sabes que pues son los últimos días de campaña, que ya se va a terminar. Sí se siente nostalgia y ganas de estar así, cerca con la gente. Entonces sí lo volvería a hacer. No sé cuándo, porque esto también es de momentos y es de que se dé. Entonces, pero sí lo volvería a hacer. ¿Cuál sería tu consejo para el hecho de que hayan definido que tocaba el género femenino fue un factor clave para que se te designara, ¿no? Y ha sido una lucha constante en esta equidad de género y todo eso. Entonces, que se abran estos espacios, pues ha hecho que personas como tú, Adriana, preparadas y con ganas y con amor por su municipio participen. Pero sabemos que todavía la equidad de género y la idea de la equidad de género no está tan permeable o no ha permeado como debería en municipios más pequeños. ¿Cuál sería tu consejo para otras mujeres que quieren participar en la política, pero no ha sido todavía tan popular, digamos, entre las comunidades pequeñas? Bueno, pienso que en mi caso muy particular no siento que el ser mujer haya sido una limitante. Entonces yo creo que más bien es una cuestión muy personal de que las mujeres debemos de creérnosla, porque a veces es más nuestras limitantes de que pues es que soy mujer, es que no puedo, es que no se va a poder o no van a estar las oportunidades. Entonces yo creo que es no darnos el valor porque ya lo tenemos, pero sí creer mucho en nosotros mismas. Te digo, en mi caso yo no sentí que el ser mujer fuera una limitante. Al contrario, porque a lo mejor en este tiempo, en este 2021, pues lo sabemos muy bien, es el tiempo de las mujeres. Entonces, yo creo que es eso, darnos el valor que tenemos y luchar por lo que queremos, sacar lo que nosotros somos, porque es lo que más valora la gente. En esta campaña, pues supongo que hubo como altas, bajas, presiones, decisiones por tomar, muchos momentos a lo mejor que te sacaron de tu zona de confort. ¿Qué es lo que más aprendiste sobre ti misma? Me siento más fuerte después de este proceso electoral y hubo momentos en los que dije, híjole, o sea, ya estás dentro, entonces dices, como que no te cae el 20 y ya cuando estás ahí dices, pues es que no la piensas tanto, o sea, tú tomas una decisión y ya de ahí pues es nada más hacia adelante, ¿no? Entonces, realmente descubrí una fortaleza que llevo dentro que a lo mejor pues no la había visto así tan profundo, pero sí me siento mucho más fuerte después de este proceso electoral.
Si ahorita pudieras platicar con tu papá otra vez, ¿qué le contarías? Híjole. Digo, fue gracias a él que tomé la decisión, entonces desde el principio lo supe y lo sentí, entonces yo dije, mi papá está conmigo a donde quiera que vaya. Entonces, digo, terminaba muy tarde por las visitas o las actividades que teníamos que hacer, entonces yo siempre sentía que él me estaba cuidando. Y mi mamá platicaba con una de mis tías y me decía, es que no llegues tan tarde, o es que termina tu día más temprano. Entonces mi mamá siempre le decía, pues es que Goyo, que es mi papá, es que Goyo la está cuidando, o sea, no anda sola, anda con ella. Entonces yo sé que él siempre estuvo conmigo durante toda la campaña y siempre lo sentí. Y algo que le diría yo es, porque yo sé que era su sueño, entonces yo le diría, no nos tocó en esta ocasión, pero yo creo que lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy bien porque siento que lo hicimos de la mano, entonces, y lo hicimos bien. Entonces, no nos tocaba en esto, yo le diría, papá, no nos tocaba en esta ocasión, pero ya se llegará. Muy bien. Nos platicaron por ahí que pues hubo mucha gente, ya al final estuvo muy cerrada la contienda, tuvieron que hacer reconteo de votos, etcétera, y nos platicaban que la misma gente de San Francisco de Borja pedía que estuvieras ahí al pie del cañón revisando que se contara voto por voto. No se dio. ¿Cómo fue tu comunicación después con los ciudadanos de San Francisco de Borja? ¿Qué les dijiste? Bueno, primero que todo explicarles, porque pues jurídicamente lleva un proceso tanto para el reconteo como para la apertura de cada una de las casillas. Entonces ellos siempre estuvieron al pendiente, siempre, y llamadas y viendo a ver qué se podía hacer. Digo, el resultado a lo mejor sí causó un poquito de inquietud por todo el apoyo que se veía. Sin embargo, pues primero que nada platicar con ellos, explicarles jurídicamente cómo es el proceso y cómo se tienen que hacer las cosas. Y la gente me decía, no, pues es que usted ganó y ganamos y para la otra ahí sí estamos muy puestos, ¿no? Entonces es algo que no tiene precio, y ya estoy trabajando otra vez ahí en el municipio y los veo todos los días, entonces los saludo igual de contenta, igual con ese cariño, igual que en la campaña. Y yo lo siento de la gente también. Entonces, sí, la gente está triste, y igual también, digo yo, me siento también un poco, pues sí, triste, ¿verdad? Porque por la gente que estuvo en la campaña, por la gente que le está echando ganas y por los planes que teníamos pues, para el municipio. Pero digo, hay muchas formas de apoyar al municipio, de ayudar a la gente y de estar y continuar cerca de ella. Entonces, pues ese no es una barrera ni una limitante. Pues muchas gracias, Adriana. Esta fue la entrevista. La verdad es que nos gustó mucho la idea de poderte entrevistar porque eres uno de los ejemplos de muchos candidatos que estuvieron en estas campañas pasadas y no se dio el resultado como nos hubiera gustado, pero que así como dice otra de las frases panistas que traemos todos, la brega de eternidad no termina. Así y es. Entonces, pues muchas gracias y mucho éxito en todo lo que decidas emprender próximamente. Muchas gracias Miriam, y pues agradezco infinitamente también la oportunidad que mi partido me dio de participar como candidata y pues a mi municipio por haberlos representado. Gracias. A continuación, el secretario de Formación y Capacitación, Saúl Ruiz, nos comparte un poco de sus reflexiones sobre el triunfo y la derrota en la política. En el PAN, la victoria no nos diviniza, ni la derrota nos envilece. En el PAN, tanto el que gana como el que no tiene la obligación de asumir la responsabilidad, pues tanto el ejercicio del poder como el ejercicio de la oposición
son ambas el ejercicio del poder, porque ser oposición también es ser poder. Pero además, el que gana tiene que asumir la responsabilidad del servicio, y el que pierde tiene que asumir la responsabilidad del liderazgo en el partido, del liderazgo en la sociedad, de tomarse en serio a sí mismo y saber que tiene que seguir trabajando para que alguien más vaya a cosechar su esfuerzo y su campaña en futuras elecciones. Tanto el que gana como el que no, en el PAN, los militantes, candidatas y candidatos, tenemos que asumirnos como personas de utilidad pública, porque dejamos de ser un poco nosotros mismos para convertirnos en mucho la imagen del PAN en cada lugar que pisemos o en cada parte donde nos encontremos. Porque ya no nos ven a nosotros, ganados o no ganados, ven al Partido Acción Nacional en nosotros. Y los demócratas, los verdaderos demócratas no culpan ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que aprenden a cuestionarse y aprenden a permitir que se les cuestione, para juntos encontrar la verdad del otro, porque al fin y al cabo siempre habrá una verdad superior a la verdad de todos nosotros. Por eso, en el PAN son importantes todos los candidatos y candidatas, ganadores y no, porque ambos representan 82 años de continuidad en la historia cultural del mejor partido de México. Y permítanme que esto parezca contradictorio, pero tanto el que gana como el que no tiene la responsabilidad de seguir viviendo en congruencia con los principios, ideas y valores del Partido Acción Nacional. Nada más que uno desde el poder, pero el otro desde el ejercicio diario de su propia vida y sabia virtud de aquel que haya sido candidato del PAN, de saber encontrar la esencia del partido en las actividades cotidianas, en las actividades diarias, y poderse ir superando a sí mismo para seguir encontrando los motivos espirituales que lo llevaron al PAN y aceptar o a buscar o a promover una candidatura. En el PAN, ser candidato ganador o no nos hace más ni menos, ni más grandes ni más pequeños. Al contrario, nos sigue haciendo uno más del partido que tiene que asumirse distinto y distinguible como todos los demás militantes. Porque el hecho de haber sido candidatos solamente nos da la responsabilidad de representar en una boleta y una campaña lo mejor del PAN, es decir, todos los demás militantes que no fueron candidatos en su momento. Aquí es donde tenemos que asumirnos como parte esencial de la vida cotidiana del partido. Unos desde el poder, pero otros desde el ejercicio responsable de su militancia. Miren, cuando se pierde con honor, no hay derrota. El demócrata acepta que los números no le fueron favorables y que tendrá que seguir en la búsqueda permanente del bien común desde la trinchera en que la sociedad lo puso en ese proceso electoral. Y el que gana tiene exactamente la misma responsabilidad de asumir la trinchera y seguir siendo testimonio congruente de las tesis, principios y valores del Partido Acción Nacional. Victoria, derrota. Por supuesto que hay una diferencia enorme en las dos palabras, pero las une una misma. Responsabilidad en la continuidad y congruencia en el quehacer diario e histórico de la trascendencia que cada quien asuma. Es en los demás partidos políticos donde se da el principio y la máxima política de triunfo sin honor, victoria sin valor. Pero cuando el triunfo se da con honor y la derrota se da con honor, ambas nos hacen crecer, ambas nos hacen encontrarnos y ambas nos hacen encontrar el sentido místico y trascendental de lo que acabamos de vivir cada uno de nosotros. Bienaventurado el militante y simpatizante de Acción Nacional que después de perder una contienda electoral queda sin odios, sin rencores, sin resentimientos, sin prejuicios y además sin buscar culpables, sino asumir la voluntad popular a través del voto y entenderla como responsabilidad para seguir siendo mejores todos los días.
Bienaventurado el militante o simpatizante del PAN, que tras una derrota electoral sigue encontrando en el PAN los motivos espirituales para permanecer luchando desde la arena política por el bien común, por la patria ordenada y generosa y la vida mejor y más digna para todos. Bienaventurado el militante de Acción Nacional, que tras una derrota sigue abrazando como hermanos a sus hermanos militantes, sin buscar responsables, sin buscar traiciones y sin buscar ninguna otra cuestión que lo haya llevado a la propia derrota, sino que en un análisis y en un cuestionamiento asume los propios riesgos emitidos, porque una contienda se puede ganar o se puede perder en el mismo porcentaje de situaciones. Miren, hay ocasiones en que el candidato ganador gana con 5 y él quiere ganar con 8. Y entonces busca a 3 traidores entre todos los demás porque no ganó con los 8. Y entonces para él ya hay 3 traidores. Y el candidato perdedor saca 4 y él quería 7. Entonces está buscando 3 traidores por los que lo llevó a perder. Y entonces entre el ganador y el perdedor ya hay 6 traidores. Y entonces empezamos a vernos todos como traidores unos a otros, y tal vez los haya. Pero qué necesidad de desviar la paz y la tranquilidad del alma tratando de buscar responsables cuando somos demócratas que creemos en la libertad de votar y de elegir cada quien por quien considere que es lo mejor para México. Bendito el corazón del candidato ganador y el candidato perdedor que no busca culpables, sino que se sacude los pies, termina el polvo de la campaña, descansa unas horas y se prepara para seguir con la brega de eternidad. Porque al verdadero candidato del PAN no lo derrota la derrota, ni tampoco lo derrota la victoria. Porque a veces el camino más corto para el fracaso es el éxito. Y también muchas veces el camino correcto y acertado para el éxito es el primer fracaso, o el segundo, o el tercero. Mi vida está tan llena de fracasos que me han hecho madurar, que a veces quisiera hacer fracasos voluntarios para seguir madurando y creciendo. Amigas y amigos, un aplauso desde aquí a nuestros candidatos y candidatas, ganadores o no, perdedores o no, porque en este proceso electoral, donde nos enfrentábamos a una elección de Estado, a una elección donde el presidente de la República no solo metió la mano, sino el cuerpo entero, a una elección donde desde la presidencia de la República se fueron dando los argumentos, las luchas, las líneas en contra, y además movilizando a través de las acciones de paternalismo que ha tenido con muchos mexicanos para podernos manipular y promover el voto desde las esferas más altas del poder, salieron a defender las tesis, principios y valores de la honestidad, de la rectitud, del honor y la verticalidad con la que se condujeron nuestras candidatas y nuestros candidatos. Ahí me basta ver un distintivo, un logo del PAN en una camisa, en un cuaderno, en una libreta, o en un coche, o en una bandera, para mirar con simpatía a quien la porta. Y hasta lo saludo sin conocerlo. Y me identifico. Y me veo reflejado. Hay que vernos reflejados en los candidatos del PAN de este año, de los anteriores y de los anteriores y de los primeros candidatos que fueron forjando el camino y dejando la huella al andar para todos nosotros. Y en los candidatos que vendrán, porque estoy convencido que en el PAN todos seremos candidatos alguna vez. Todos. De los que me están viendo, levanten la mano quien ya fue candidato alguna vez por el PAN. Yo no los veo, pero al levantar la mano en tu casa, en tu oficina, donde estés, estás diciendo: yo ya representé al partido en una contienda electoral. Yo ya fui rostro del PAN. Yo ya tuve la oportunidad de servir a través de una campaña, a través de servicio público o a través de seguir asumiendo con responsabilidad mi condición de militante. Hoy tuvimos una entrevista con una candidata que no ganó, pero que, sin poder citar a Gómez Morín y a González Luna, pero permítanme citar a Juan Gabriel, que tiene tranquila su conciencia, aunque sabe que pudo haber hecho más, como todos nosotros. Y cuando un candidato o candidata, después de la contienda, termina con la conciencia tranquila,
el más grande ganador o la más grande ganadora es ella misma. Porque perdió el ego y se ganó el alma. Porque se entregó en el ejercicio y en la práctica. Porque no se guardó nada para sí. Porque dio a manos llenas y además dando a entender como que no estaba dando nada. Porque el corazón tiene que vaciarse hasta de los reconocimientos propios que la sociedad le da a uno. Bendito el corazón de los candidatos y candidatas del PAN, que hoy, después del proceso electoral, independientemente del resultado, levantan los ojos a los cielos y dicen: todo está cumplido, soy un siervo que hizo lo que tenía que hacer, y que todo sea para la gloria del Altísimo. Gracias por habernos visto un jueves más. Nos vemos la siguiente semana.